A esta cuarta exposición del curso, dentro de esta segunda sesión, tenemos el honor de contar, pues, en primer término, lo diré con mucho orgullo, con un miembro, colaborador, directivo del INDOSOC desde hace muchísimos años, el maestro Mariano Azuela Huitrón. No voy a detenerme en su extensísimo currículum, solamente voy a dar algunos datos relevantes de su biografía. En primer lugar, pues, hacer el énfasis de que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue presidente del Tribunal Fiscal de la Federación, ha sido catedrático de Sociología Jurídica, de Derecho Constitucional, de Derecho Fiscal en la Universidad Iberoamericana y en otras instituciones. Por cierto, es maestro emérito de la Universidad Iberoamericana, es doctor honoris causa de la Universidad Autónoma de Sinaloa, conferencista en múltiples instituciones de nivel superior, nacionales y extranjeras, autor de varios libros y muchos trabajos y ensayos jurídicos o sociológicos. Destaco solamente uno, pues porque es ya, creo yo, un clásico dentro de esta materia, que es el Derecho, Sociedad y Estado, entre otras varias obras. Y quiero decir también que cuando me di cuenta de que había llegado con el tiempo anticipado a esta sesión, recordé alguna expresión de él que me ha servido mucho en mi vida cotidiana. Decía don Mariano que en México, para ser puntual, hay que llegar antes. Y es muy cierto, dada toda la circunstancia topográfica de nuestra ciudad. Entonces, ya sin mayor preámbulo, y recordando también ahorita, no sé por qué, al ilustre ministro, padre de don Mariano Azuela Huitrón, don Mariano Azuela Rivera, hablando de la puntualidad, cuentan que en alguna ocasión llegó antes de tiempo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de donde era ministro, y resulta que quien estaba como guardia en la entrada principal de la Suprema Corte, pues acababa de ser designado para tal puesto y no conocía a don Mariano Azuela. Y entonces, cuando don Mariano Azuela quiso acceder, le preguntó a él que por qué quería entrar, que si trabajaba en la Suprema Corte de Justicia, y le dijo don Mariano: no, yo no trabajo aquí, soy ministro. Bueno, entonces, hay una serie inagotable de anécdotas de don Mariano Azuela Rivera, el segundo de don Mariano Azuela. Recuerden que el primero, don Mariano Azuela González, fue el gran e ilustre novelista mexicano. Don Mariano Azuela Rivera, ministro de la Corte, ilustre profesor de la Facultad de Derecho también, y don Mariano Azuela Huitrón, quien ahora vamos a tener el gozo de escuchar su exposición, que es relativa al tema de la autoridad política, un tema central en estos momentos de nuestra vida política y social en México. Los subtemas que seguramente los articulará sería el fundamento de la autoridad política, la autoridad como fuerza moral y la objeción de conciencia. De tal manera que, ya sin más preámbulo, pues le pido que haga uso de la palabra a don Mariano Azuela. Bueno, creo que hay micrófono ahí. Una breve referencia a lo expuesto por Raúl González Esmal, sobre todo en torno a mi padre. Mi padre se caracterizó por ser un hombre irónico y él gozaba riéndose de los otros, pero tenía como principio también reírse de él mismo, de modo tal que lo que manifestó sobre que él era ministro, pues no obedecía exactamente a la realidad, porque cuando uno vive
esa responsabilidad se da uno cuenta que el trabajo es enorme y que eso que él decía, yo soy ministro, pues de algún modo tendía pues quizás a estimular a los secretarios que piensan, yo fui secretario durante 11 años, que piensan que uno es el que hace el trabajo y que los ministros pues simple y sencillamente presentan el trabajo hecho por uno. Entonces él tenía esa práctica de pues hacer un poco burla de él mismo. Hay otra anécdota complementaria a la anterior en que había un elevador que decía exclusivo para los señores ministros y era un elevador muy antiguo de principios de la Suprema Corte en el edificio de Pino Suárez y decía: este edificio es como los ministros, lento, oscuro y de poca capacidad. Entonces ahí verán el sentido del humor que tenía de algún modo mi padre. Por ahí hay publicada una serie de la Suprema Corte, Semblanzas de Ministros, hay una semblanza de él y hay un capítulo que se dedica a todo el rico anecdotario, entre ellos lo que se ha contado ya por Raúl y por mí. Bueno, yo pienso que cuando le piden a uno hablar de la autoridad, uno tiene que ser muy consciente que así de entrada es un tema que no resulta grato para los seres humanos. ¿Por qué? Porque somos libres. Y entonces, en cierto sentido, la autoridad opera limitando la autoridad y es, en principio, como que algo que se rechaza. Sin embargo, pienso que para poder llegar al tema de la autoridad política y a esos puntos específicos que están señalados, pues tiene uno que partir de ciertas reflexiones en torno a la autoridad. Y además, pues estando en el INDOSOC, básicamente tendremos que recurrir a lo que es la concepción en la doctrina social cristiana del tema de la autoridad. Hoy vivimos un mundo muy plural en el que todo se cuestiona. Hay una obra que yo pues me la encontré en alguna cita de otro libro, me pareció muy interesante el título, que es La marionética, y tiene como subtítulo: los expertos de la ONU imponen su ley. Y es un estudio realizado por una investigadora norteamericana que verdaderamente va mostrando cómo en los últimos años los que se autodenominan expertos de la ONU han ido logrando que en todas las naciones del mundo se violenten principios, pues de alguna manera elementales en otras épocas, como el que el hombre y la mujer, si bien son iguales, idénticos en dignidad, sin embargo son complementarios, no iguales. Yo digo que basta tener ojos para darnos cuenta de esto. Y cuando, como a mí me sucede, que tengo esposa, 6 hijas, 12 nietas, vaya que si se da uno cuenta que son diferentes las mujeres de los hombres, aún siendo para mí mucho más ventajoso ser mujer. Las mujeres tienen mucho mayores atributos que los hombres, aún desde el momento en que se narra en el Génesis lo que fue la creación del hombre y el pecado del hombre, pues siempre se pregunta uno: ¿y por qué al demonio, a la serpiente, se le ocurrió hablarle a Eva? Y yo creo que aquí se pueden hacer muchas conjeturas, pero hay una muy clara, que finalmente se vio que ya Eva se encargaría de Adán para que también Adán fuera a comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y no dudo que si a él se le hubiera hecho el planteamiento, pues como hombre le habría dado flojera, pero ¿para qué vamos a comer de ese fruto si tenemos otros muchos? Pero cuando a Eva se le hace pensar que va a ser como diosa, pues como que eso ya entra en algo que lleva a las mujeres pues a poder funcionar en cualquier actividad y hacerlo mucho mejor que los hombres. Aún no sé cómo suceda en estos momentos, pero yo llegué a asistir a eventos de graduación en distintas universidades y todos los primeros lugares, bueno, en un caso
eran casi todos porque había un hombre entre todas las mujeres que eran premiadas por los primeros lugares. ¿Por qué? Pues quizás también porque se acostumbraron los hombres a que ellos tenían ya mucho por delante en lo que es la vida profesional, y que en otras épocas pues las mujeres, aun cuando tenían alguna profesión, aun cuando tenían un trabajo, cuando se casaban, pues estaban convencidas que entraban a una profesión más valiosa, que era velar por la educación de los hijos y por la marcha del hogar. Ahora esto pues suena vergonzoso. Si una mujer o un hombre, como yo lo estoy en este momento, dice eso, pues ya es homofóbico. ¿Cómo es posible que esté queriendo privar a la mujer de ser como hombre? Cuando en el fondo, pues ser como hombre ya implica un rebajamiento. Entonces la naturaleza humana se expresa con plenitud, no en el hombre solo, no en la mujer sola, sino precisamente en la complementación entre lo masculino y lo femenino. Y de ahí pues se va a derivar todo lo relacionado con lo que es la dignidad de la persona humana. Bien, en esto, ¿qué papel juega la autoridad? Y yo estoy seguro de que todos los aquí presentes han vivido el fenómeno de la autoridad. Quizás no exagere, pero para mí la autoridad hace acto de presencia desde el momento en que el ser humano es concebido, sobre todo con la mentalidad actual, porque ya en ese momento está sujeto a que el padre o la madre, y especialmente esta última, decidan si sigue adelante la vida de ese ser que tiene ya su propio genoma, su propio ADN, y que es un ser diferente a ella y diferente al padre. Y sin embargo, ¿qué ocurre? Pues que ahora ya en el mundo es signo de modernidad el que esté claramente no solo autorizado sino promovido el que la mujer sea igual al hombre, en el sentido de que como el hombre no puede tener hijos, de llevarlos con él y prestar su cuerpo para que puedan desarrollarse, pues entonces ya se coloca a la mujer en una situación de disminución, y entonces viene la libertad sexual y todo lo que se va bordando alrededor de esto. Pues todo eso se va señalando en forma minuciosa, con datos concretos de las reuniones internacionales en que se ha ido imponiendo esta mentalidad a todos los países del mundo. Y esos expertos de la ONU pues han ido propiciando que se dé un fenómeno mayoritario en que todos estos principios se han ido difundiendo, a grado tal de que ya hasta da pena en algún momento dado, por ejemplo, defender el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Todo esto lo hacen además con una serie de trucos y de engaños. El derecho internacional, y que eso tiene que ver mucho con el tema de la autoridad política, tiene obviamente una gran importancia cuando se trata de algo reconocido en tratados que ha aceptado cada uno de los estados de acuerdo con los principios jurídicos que se hayan establecido en él. Otra cosa distinta son las convenciones, otra cosa son las recomendaciones, pero estos expertos han tenido la sagacidad de hacer creer a las naciones que todo esto sigue formando parte del derecho internacional y que es obligatorio para todas las naciones. Y además, cuando ha vivido uno ya un poco estos fenómenos de derecho internacional, uno se da cuenta que las cabezas de la diplomacia, las cabezas de los organismos tienen demasiado trabajo de otra naturaleza y entonces fácilmente descansan en personal de segundo o tercer nivel que fácilmente se deja manejar por esos expertos de la ONU. Y como además dicen esto puede dar lugar a sanciones, pues entonces se va produciendo este fenómeno. Es un libro de editorial Herder y ojalá pudieran ustedes conseguirlo. Yo lo logré conseguir en España y ahí aprende mucho uno de esto, de cómo se da una especie ya de sometimiento de la mayor parte de las naciones del mundo a una mentalidad contraria evidentemente a los principios de la doctrina social de la Iglesia, que es
la que nos va a servir un poco como guía en estas reflexiones sobre la autoridad. Yo procuraré que tengamos un espacio importante al finalizar para que ustedes puedan añadir sus comentarios y puedan hacerme las preguntas que estimen pertinentes. El recorrido que pienso hacer lo dividiría yo en dos partes. Uno, lo que sería la autoridad en general, y luego la autoridad política. La sociabilidad. La sociabilidad también nos lleva naturalmente a ver la necesidad de la autoridad. Los seres humanos no solamente están inclinados a vivir a los demás, sino que viviendo con los demás pueden satisfacer mejor sus necesidades. ¿Y esto cómo se va a lograr? En forma ordenada, gracias a una autoridad que es imprescindible. Y entonces estos tres argumentos nos llevarían muy claramente a entender que la autoridad es necesaria. Pero, ¿dónde se origina la autoridad? ¿Dónde se origina la necesidad de la autoridad? Y entonces aparecen en el campo del pensamiento, y obviamente lo decimos en forma muy resumida, los distintos pensadores. Juan Jacobo Rousseau, recordarán que establecía el contrato social, que no era algo histórico, pero que era una construcción mental. Los seres humanos se dieron cuenta que para poder vivir mejor unos con otros, debían celebrar un contrato. Ese contrato social, pues normalmente obedecía al principio de la mayoría. Si ustedes se detienen a pensar en este principio, como que tendrían que preguntarse por qué la mayoría se va a imponer a la minoría. Pues porque tiene la fuerza de que es por lo menos uno más que los otros. Y no daría esto lugar a que algunos dijeran, si se trata de fuerza, pues nosotros tenemos más fuerza por algún motivo que los que son más en número, y como tenemos más fuerza, nos imponemos a los otros. ¿Y esto a qué lleva? A la anarquía, a la dictadura, a las monarquías absolutas, al absolutismo. Pero paradójicamente también esto puede llevar a la anarquía, porque también puede suceder que miembros de la comunidad digan, nosotros no solamente tenemos la fuerza, sino que además lo que queremos es que no haya autoridad, sino que cada quien haga lo que se le dé la gana. Y esto pues lo ve uno en estos movimientos que se están dando, que pues aún fuerzas del orden se quedan mirando cómo hacen destrozos los que están llevando la violencia a sus últimas consecuencias. Son anarquistas, no quieren que haya orden, no quieren que haya autoridad. Entonces eso revela un poco la debilidad del pensamiento de Juan Jacobo Rousseau. Otro pensamiento interesante es el de Thomas Hobbes. Recordarán que la obra más importante de Thomas Hobbes es el Leviatán, y en la edición originaria de Leviatán es muy original cómo aparece una especie de ser gigantesco hecho de pequeños cuerpecitos de seres humanos, y ahí vendría la fórmula de Thomas Hobbes. Cada persona tiene que decir, autorizo y transfiero a este hombre la voluntad de gobernarme a mí mismo, con la condición de que los demás hagan lo mismo. En esencia, ahí está el pensamiento de Hobbes. Todos vamos a hacer esto. ¿Y por qué? Porque el hombre es el lobo del hombre. Y si no hay alguien que imponga a través de la autoridad el orden, se van a destrozar los hombres entre sí. Homo homini lupus est, dice incluso en la portada del libro original de Leviatán. ¿Esto a qué conduce? Pues conduce a justificar racionalmente, es decir, a través de un esfuerzo mental,
creo que equivocado, pero a explicar racionalmente cómo el gobernante es la voluntad de aquellos que le han cedido ese atributo y que por ello pueden mandar. Entonces, esto justifica claramente la tiranía. ¿Qué es lo que se piensa dentro del humanismo existencial trascendente, como hablaba Héctor González Uribe, el personalismo comunitario dentro de la doctrina social de la Iglesia? La autoridad deriva de la naturaleza humana. ¿Quién hizo la naturaleza humana? Dios. En consecuencia, la autoridad no solamente tiene su origen en Dios, sino que de acuerdo con esa reflexión, y aquí aparecería el fin de la autoridad, debe ser para servir. Y aquí hay una especie de coherencia. Si lo que justifica la autoridad es su necesidad para que una sociedad funcione ordenadamente, para que en ella se busque el perfeccionamiento de los miembros de la misma, al ejercitarse debe cumplir precisamente con ese propósito que le da razón de ser, razón de existir. Si mi razón de existir como autoridad, como esa facultad que van a tener distintas personas, radica en que funcione bien la sociedad, pues eso ya me está señalando claramente los objetivos que debo de seguir. Y esto tendrá que aterrizarse a nivel de todos los grupos y finalmente a nivel del Estado. Aquí es donde aparecerá ese riquísimo concepto de bien común, realización normal y estable de todas aquellas condiciones públicas necesarias para el desarrollo integral de cada miembro de la comunidad, o condiciones que permitan el que haya la realización plena del destino natural y espiritual de los seres humanos. Y es el gran reto que se da en la vida social. Es muy ilustrativa para mí esa comparación que hacía el maestro Preciado Hernández en su filosofía del derecho entre el bien común y un árbol. Decía, el árbol debe servir al hombre, como ofreciéndole sus frutos. Sí, pero el hombre debe de algún modo darle al árbol lo que necesita para que pueda servirlo en esa forma. Entonces, algo similar ocurre con el bien común. Ahí es donde viene esa característica del bien común de el obligar a todos estamos involucrados en la realización del bien común. Ahí es donde se ve cómo el Estado debe saber coordinar de tal modo a los seres humanos que todos sean copartícipes en la realización del bien común y no que el Estado se reserve como gobierno estatal el ocuparse solo de realizar el bien común. No, debe motivar, debe coordinar, debe estimular, en fin, debe realizar tareas que permitan que todos estén colaborando en esa obra común. Ejercicio de la autoridad. Ya adelantamos que el ejercicio coherente con esa visión de la autoridad es el servicio a los demás. Actuar siempre buscando servir a aquellas personas a las que se les manda. Qué diferente es la autoridad paterna cuando se tiene esa visión. No estoy yo para que mis hijos me sirvan, para que mis hijos me admiren, sino estoy para servir a mis hijos, ¿cómo? Dándoles los elementos educativos, los elementos de subsistencia necesarios para que ellos puedan crecer y se puedan desarrollar. Pero hay otras maneras como se llega a ejercitar la autoridad, uno paradójicamente no ejercitándola.
Eso, pues a veces lo llega uno a pensar de la autoridad política. Una cosa es que respeten la dignidad del ser humano aun cuando él violenta el orden, y otra, que simplemente se les observe y no se actúe, no obstante que están incurriendo en conductas delictivas. No, la autoridad debe ejercerse para servir, pero la autoridad política, cuando tiene esa responsabilidad del orden público, debe servir sometiendo al orden a quienes salen del orden, sobre todo cuando hay conductas delictivas, y para ello pues tendrán que utilizarse todos los mecanismos idóneos para tener el profesionalismo en las fuerzas de seguridad que sepan contener situaciones de desorden, respetando la integridad de las personas que están actuando indebidamente. Cuando empiezan a fallar estas situaciones, pues empiezan a dar los abusos. Entonces, el que se inhibe, el padre de familia que dice, no, pues que hagan mis hijos lo que quieran, no, yo no quiero parecer opresor. Sin inhibirse, eso es ir en contra de la necesidad de la autoridad. El gobernante que no ejerce sus funciones también se inhibe, dice, no actúo porque no quiero que me acusen de represor. No sea represor y actúa en forma racional para que esto funcione adecuadamente. La autoridad en situaciones concretas, todas estas reflexiones nos llevan a ver que hay ciertos principios básicos para entender este tema de la autoridad, pero no debemos perder de vista que eso se tiene que ejercer en situaciones concretas. Un director en una empresa, él sabe todo lo que tiene que hacer para que el área que le han encomendado funcione adecuadamente, pero ahí se va a encontrar con personas diferentes. Y entonces cuando ejerce la autoridad, tiene que ver cómo hace las adecuaciones necesarias para que esa autoridad funcione en relación con cada persona específica. Y esto sucede desde el hogar. Cuando las familias eran numerosas, pues los padres de familia sabían que a no todos los podían tratar iguales. Yo soy justo porque a todos los trato igual. Pues eso no es propio de la autoridad, porque la autoridad tiene que ver las características de cada uno de los destinatarios de esa autoridad para actuar con ellos según sus propias características. Lógico, para actuar de esa manera hay que invertir mucho más tiempo. Desde el año de 1957 he estado yo vinculado al servicio público, pues prácticamente todavía de algún modo lo estoy. Lo más fácil es imponer una disciplina a base de sanciones, es decir, con el mundo del derecho. Y ahí es donde yo pienso que se comete un gran error, porque se va propiciando que las personas no sepan actuar con libertad responsable. Yo estoy muy convencido, y para mí este es punto fundamental de la ética, que con el tiempo se logra mucho más haciendo esfuerzos para que la persona entienda sus compromisos, se convenza de la necesidad de cumplir con ellos, que estableciendo sanciones. Imponer sanciones es lo más sencillo. Y tristemente, como en lo inmediato parece que esto funciona, pues como que se va acreditando que el mejor jefe es el que mejor sabe imponer sanciones. ¿Y qué ocurre? Que cuando se descuida el jefe le hacen trampa, que las personas están viendo cómo burlan el derecho, que uno de los grandes problemas que hay en el mundo del derecho penal es que de personas que está uno plenamente convencido
por su comportamiento general, que son unos pillos, no se les va nunca a condenar porque no hay pruebas que demuestren que incurrieron en esas conductas que nos llevan a calificarlos como tales. En cambio, cuando uno logra que las personas entiendan cuáles son sus compromisos como seres humanos y que los realicen por convencimiento, entonces uno puede encontrarse satisfecho. En muchos años en que viví esas experiencias, me di cuenta cómo cuando se busca ejercer la libertad responsable y educar en el ejercicio de la misma, se consiguen aún grandes transformaciones personales. Personas que se superan cuando de pronto se dan cuenta que como seres humanos están en aptitud de desarrollarse con mayor plenitud, de tomar sus opciones, etcétera, etcétera. Pero claro, es más sencillo el castigar, el descontar el sueldo porque la persona faltó, etcétera, etcétera. Las situaciones concretas pueden ser múltiples. Bueno, pasemos al aspecto central relacionado con la autoridad política. En principio, aparecería ese tema de la soberanía popular. ¿Por qué van a surgir los gobernantes? La soberanía, ¿qué significa? Por ahí se decía, es el poder supremo que se ejerce sobre todos los integrantes del grupo nacional. Y la soberanía se refleja en dos órdenes. En el orden internacional, en que hay igualdad de soberanías, o sea, jurídicamente, aunque se trate de una nación muy pequeña, es una nación jurídicamente organizada como Estado, tiene su soberanía y es la misma soberanía que tiene una nación poderosa. ¿Por qué? Porque es el equilibrio de las soberanías de los distintos estados. En el plan interno, que esto también es muy importante, no debe haber ningún poder que se le iguale al poder del Estado. Ahí pueden surgir muchísimos problemas, mucho de lo que hoy está sucediendo, que grupos de mafia organizada llegan a ser más poderosos que el poder de algunos estados de la República, y que esto va propiciando que se den después aún mezclas, complicidades. ¿Por qué? Pues porque se ha fallado al principio de la soberanía. El Estado internamente debe mandar y estar por encima de cualquier poder e impedir que haya cualquier poder de todo tipo. Se ha hablado mucho de los medios de comunicación, de las televisoras, aún esta película de la dictadura perfecta, que yo les confieso que pues la fui a ver porque pues estas películas de denuncia siempre son provechosas, pero me desilusionó bastante. Me pareció que era muy superficial, me pareció muy superior la de la ley de Herodes, muy superior la de el misterio, la segunda, las maravillas, el mundo de las maravillas o algo así, que pinta la tragedia de las clases medias, que finalmente cuando se producen problemas son las que más pierden, porque los que tienen mucho pues finalmente superan los problemas, y los que no tienen nada pues no van a estar más amolados de los que ya están. Pero como ahí se denuncia como en un momento dado son las clases medias las que sufren las grandes consecuencias. La otra película del infierno, bueno, pues es el mundo de la mafia, y pienso que pues también tuvo sus aciertos, pero esta última, como les digo, me pareció muy simple, muy en fin, poco atractiva para ver un tema interesante, y con una serie de superficialidades y ejemplos que finalmente no me parecieron a mí motivadores para que las personas realmente se comprometan políticamente, porque pienso que estas películas de denuncia es a lo que deben conducir, a que las personas reaccionen y vean cómo deben actuar para que esa autoridad política funcione adecuadamente, que al ejercerse la soberanía
pues esté realmente dentro del marco en el que debe desenvolverse. ¿Qué ocurre con las personas que de algún modo participan en el ejercicio de la soberanía? Que estas personas son también seres libres. Entonces, ahí tenemos esa gran tarea, lograr que haya predominio de pueblo y disminuya o desaparezca la masa. También cuesta mucho más trabajo, porque incluso cuando se sabe manipular a los miembros de una comunidad, se tiene a una masa que está dispuesta a ser manipulada, que puede ser fácilmente manipulada, y esto lleva a la concentración del poder y a los abusos que se cometen en el poder. ¿Qué es lo que se le ha ocurrido a los seres humanos para que no se den esos abusos? La división de poderes. Desde el pensamiento de Montesquieu, el poder frena al poder. Lo que hace el monarca lo van a hacer diferentes poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. El poder legislativo tendrá la responsabilidad de las leyes que regirán la conducta de los miembros de la comunidad. El poder ejecutivo, aplicar esas leyes. El poder judicial, resolver los casos de conflicto que se produzcan en esas actividades. Y ahí habrá todo un gran desarrollo que después se va a proyectar en otros aspectos de las limitaciones a la autoridad política. También en esto debe destacarse que otra gran conquista de los seres humanos, ya algo lo adelanté, son las formas de gobierno. Desde la típica distinción de Aristóteles, las formas puras, las formas impuras. Las primeras, en las que el objetivo fundamental, independientemente de la forma específica de gobierno, es el bien del pueblo. Las formas impuras, las que olvidan el bien del pueblo. La monarquía, la aristocracia, la democracia, gobierno de uno para beneficio de todos, gobierno de algunos para beneficio de todos, gobierno de todos a través de sus representantes para el bien de todos. La tiranía, gobierno de uno para su propio beneficio, para su propio provecho, olvido del pueblo. La oligarquía, unos cuantos que dominan, que gobiernan, que no buscan el bien del pueblo, y luego la demagogia, que es la anarquía, el desorden, olvido totalmente del pueblo. Esto se ha complementado con el Estado de Derecho. Ahí está ese esquema que explica muy bien don Felipe Tena Ramírez en su libro de Derecho Constitucional, cómo el jurista norteamericano tuvo esa habilidad de saber encontrar cómo se daba una fórmula jurídica a todas esas limitaciones. Existe el poder del pueblo. Ese poder del pueblo representa la soberanía, pero ese poder del pueblo, soberanía, va a entregarse al derecho, como a través de un poder constituyente. El poder constituyente no es soberano, sino es representante de la soberanía popular, y su misión está en dejar en el derecho la soberanía, de modo tal que lo primero que tendrá que hacerse en ese derecho es señalar las atribuciones y las limitaciones a la propia autoridad. La autoridad ya no puede hacer lo que se le dé la gana, sino que tendrá que actuar dentro de la soberanía que está en el campo del derecho. Los gobernados igual tendrán que estar sujetos a ese campo del derecho. Si esto lo complementamos con la definición del doctor Villoro Toranzo, don Miguel Villoro Toranzo, buen amigo de nosotros, que estuvimos ahí en la Iberoamericana y que tiene una gran claridad en toda su teoría del derecho. El derecho es un conjunto de normas sociales de conducta establecidas como obligatorias por la autoridad
por considerarlas solución justa a los problemas realizados en una realidad concreta, en una realidad histórica. El problema de la justicia es el gran problema que tiene el legislador. Esto obviamente va a llevar a ese debate entre el juspositivismo y el jusnaturalismo. Bueno, yo pienso que para el jusnaturalista es fundamental el juspositivismo, es necesario que haya normas jurídicas, pero esas normas jurídicas, ¿cuál va a ser su contenido? Y ahí está la gran responsabilidad de los constituyentes en cuanto a las normas supremas y del legislador ordinario en cuanto a las normas derivadas de aquellas, que busquen que todo lo que establezcan tenga un sustento de justicia. A un buen amigo que es juspositivista le hice hace unos días un planteamiento. Bueno, yo advierto que tú has sido una persona honesta. ¿Cómo entiendes el derecho? No, eso es una cosa científica, y ya me empezó a hacer sus expresiones. Le digo, bueno, pero tú ¿con base en qué has actuado con rectitud? Ah, bueno, es que todos debemos tener principios. Bueno, pues esos principios de alguna manera es lo que muchos consideramos como lo que deriva del derecho natural, lo que deriva del examen de la naturaleza del ser humano, de lo que deriva del orden social sustentado en esa naturaleza, y que por lo mismo va a ser muy orientador para el legislador ordinario, que además pues tendrá la gran misión de adecuar grandes principios a los problemas de una realidad concreta. Todo eso estaría en el Estado de Derecho. Un régimen en que las autoridades tienen perfectamente delimitadas sus atribuciones y tienen señaladas también sus limitaciones. Tú tienes que respetar los derechos humanos. Tú solamente puedes actuar dentro de este campo de atribuciones. Y esto nos llevaría a las limitaciones a la autoridad política. ¿Cuáles son las limitaciones a la autoridad política? Primero, tendríamos las limitaciones jurídicas. No solamente tienes limitada la órbita de tus atribuciones, sino que si tú te sales de ellas, los gobernados que se sientan afectados van a tener medios de defensa. Y aquí aparecerá, por ejemplo, el juicio de amparo. Aquí aparecerá lo que se inició en Suecia del Ombudsman, las comisiones de derechos humanos, que tienen muchas limitaciones y que van mucho en ese plan del convencimiento. Las comisiones de derechos humanos le recomiendan a la autoridad qué debe hacer cuando violenta derechos humanos, y las autoridades pueden decir: no estoy de acuerdo, rechazo tu recomendación. Y entonces habrá ciertos mecanismos para que cuando la comisión considere que sí se dio la violación de derechos humanos, las autoridades sientan cierta presión, pero eso está un poquito más allá del derecho. El derecho establece medios de defensa, medios ordinarios de defensa, medios extraordinarios. El medio extraordinario fundamental es el juicio de amparo. Esto ya implica pues toda la técnica propia de quienes estudian esta carrera, que pues deben buscar ser expertos en esto. Ahí se ve la importancia también de los legisladores. ¿Qué otra limitación? Las limitaciones políticas a las que ya hice referencia. Las autoridades durarán en su cargo tanto tiempo. Va a haber elecciones y las elecciones tienen que surgir conforme a estos principios. Y ahí vendrá todo lo que es el derecho electoral, en fin, materias que pues desde luego algunos de los que estamos aquí no estudiamos en la carrera porque pues no existía. En las urnas se te va a decir cómo, votando en contra de ese partido político. Pero insisto, eso se hace cuando hay pueblo, eso es cuando hay desarrollo democrático, eso es cuando las personas realmente se comprometen
ahora que hay todos estos conflictos, hay muchas personas que incluso hasta lo dicen presumiendo, y a mí no me culpen porque yo no voté en las elecciones. Bueno, pues obviamente fuiste cómplice en última instancia de una situación, ¿no? Yo estoy plenamente convencido que el votar es un deber que se tiene que cumplir para que haya un buen ejercicio de la autoridad. ¿Qué otras limitaciones? Limitaciones sociales. Aquí yo recuerdo aquel librito de Helber Cámara que hablaba de la violencia, cómo había una violencia estructural que es la que se da cuando hay gente que no tiene los satisfactores indispensables para poder vivir y menos para poder desarrollarse. En alguna entrevista que oí que se hizo a la actual secretaria de Desarrollo Social, ella aludió a estadísticas del censo y hablaba, digo en forma general, sin precisión numérica, pero alrededor de 50% de la población, decía ella, está en la pobreza. De esas personas, el 7% está en la miseria. Entonces entiende uno que pues, se produzcan este tipo de fenómenos. ¿Por qué? Pues porque viene la espiral de violencia y a la violencia estructural le va a seguir la violencia de la subversión y luego vendrá la violencia de la represión con el riesgo de que esto produzca una mayor violencia estructural y se siga por ese camino de la espiral de la violencia. Entonces eso se tiene que resolver de alguna manera y no sobre la idea, porque en esto es muy fácil que los que hemos tenido posibilidades de gozar de algún modo de una condición adecuada de vida, pues nos moleste que haya esos desórdenes, que nos detengan en una caseta cuando vamos a Acapulco y como que decimos, esta bola de pelafustanes, ¿por qué nos lo están haciendo? Pues sí, pero si se ponen a ver cuál es la vida de esas gentes, pues acaso no entender que al menos haya explicación de que están dispuestos a hacer todo eso. Naturalmente, esos son muy manipulables y tristemente también hay gentes de los que están o quieren estar que alimentan todas estas situaciones precisamente para que ellos lleguen a ser los que reciban los beneficios que están recibiendo otros. Problemas derivados de que no se tiene una clara comprensión de esta situación. Limitaciones internacionales. El derecho internacional por mucho tiempo como que se veía muy románticamente. Hoy pues se ha ido imponiendo el que hay tratados internacionales, que hay compromisos internacionales, que hay organismos internacionales que tienen capacidad jurídica porque las naciones soberanamente lo han aceptado para obedecer decisiones de organismos internacionales, que eso está muy distante de lo que comenté sobre el libro de la marionética, ¿no? Estas son convenientes limitaciones internacionales. Nos quedan 3 puntos. Primer punto, el abuso de 2 puntos, el abuso de la autoridad y la resistencia de la autoridad subdividido en 2 puntos. El abuso de la autoridad. Lógicamente, cuando una autoridad abusa en el ejercicio de sus atribuciones, está faltando totalmente a sus compromisos. Ahí es donde vendría en buena medida la objeción de conciencia. Si yo, de acuerdo con mis propias convicciones, considero que esta decisión que ha tomado la autoridad en forma general o de algún modo, aunque sea en forma general, me obliga a mí o ha tomado respecto de mí, yo tengo el derecho de no cumplir con ello. Tengo objeción de conciencia.
Por ahí hay una magnífica película que firma alguna empresa de televisión y que pienso que no se exhibió comercialmente, que presenta el caso de Cassius Clay. Recordarán ustedes que Cassius Clay, que era campeón mundial de peso completo, de pronto le exigían que fuera a la guerra a Vietnam, y entonces él dijo: no, yo soy musulmán, y como musulmán yo no puedo aceptar esto. Y entonces pues lo castigaron, le quitaron el campeonato y empezó todo un proceso. Les recomiendo la película, muy bien llevada y muy históricamente estructurada, a grado tal que por ahí alguno de mis antiguos colaboradores buscó ya históricamente lo que había sucedido y se respeta en bastante proporción la realidad. Por ejemplo, cuando aparecen los ministros de la Corte Americana tratando de ver cómo resolvían el caso y cómo se va ideando la forma de resolverlo, que finalmente fue a favor de Cassius Clay, cuando al principio había inmensa mayoría de ni siquiera aceptar el caso. Y ahí aparecen distintos tipos de ministros que tristemente se dan en la impartición de justicia. Aparece un ministro que fue real, que lo único que ya que llegaba a hacer, porque en los Estados Unidos no hay límite de edad y están ya viejitos y siguen siendo ministros de la Corte, y llegaba a ver sus telenovelas, ¿verdad? Y obviamente cuando llegaba a la sesión no tenía ni la menor idea del asunto que se estaba tratando y cómo había la actitud del presidente de la Corte, que trataba de que lo apoyara a uno y ese hiciera su tarea de ir convenciendo a los otros. En fin, va pintando toda esa problemática. Bueno, yo creo que esto está relacionado con situaciones de objeción de conciencia. Esto que, bueno, ahora, sobre todo para quienes fuimos y de algún modo seguimos siendo aficionados a la fiesta de los toros. Yo incluso alguna vez sostuve, ante la alegría de un ganadero, Javier Garfias, padre de alguno de mis alumnos, que pues la fiesta de los toros es algo que se hace para gloria de los toros. Desde que nacen les llevan sus libros, quiénes son sus antecesores, y luego cuando el domingo sucedió que un toro, por la calidad que tuvo, la nobleza que tuvo, le perdonan el que lo maten y ya lo curan y ahí está para volverse semental. Bueno, los toros que aparecen en lugares, en museos, el toro fulanito que toreó tal torero y tal cosa, bueno, pues es darle cierto carácter humano a los toros. Bueno, ahora nos preocupamos mucho de que no haya en los circos, que no haya esto, pero diariamente matamos seres humanos que por respetar la libertad de las mujeres para que sean iguales a los hombres, si no quieren tener al ser que concibieron, pueden acudir a cualquier clínica para que les practiquen un aborto. Y médicos que están obligados a hacerlo, no, pues obviamente los corren. No, pues ahí viene la objeción de conciencia. Si tú de algún modo tienes una convicción de que a un ser humano desde el momento de la concepción se le debe respetar la vida, lo que claramente está también en el orden internacional, lo que pasa es que todo esto se ha manipulado. Bueno, pues ¿cómo eso no te preocupa? Grandes anuncios: ya logramos que en los circos no haya animales. Muy bien, pero fuimos cómplices en la legislación de la Asamblea del Distrito Federal en autorizar la práctica del aborto en X número de semanas. Entonces se van dando todas estas incongruencias que obviamente pues se reflejan en que no se admite la objeción de conciencia. La objeción de conciencia, estimo, queda dentro de los derechos humanos, en el derecho a la libertad, y que
debe ser respetada. ¿Qué va a surgir cuando abusa la autoridad? Y entonces viene la última parte con dos aspectos. Uno, el derecho de resistencia pasiva. Y el otro, el derecho de resistencia ofensiva. Derecho de resistencia pasiva, pues hay el histórico caso de Gandhi, Martin Luther King. Yo, en forma pacífica, trato de manifestar mis reclamos. Algunos de los grupos que en la actualidad se han manifestado en relación con el problema de Iguala lo hacen pacíficamente, hacen sus planteamientos. Está en una de las posibilidades del pueblo para mostrar que las cosas andan mal. Resistencia ofensiva, no violenta y violenta, y la violenta subdividida, rebelión y revolución. Resistencia ofensiva violenta, cuando ya no nada más están marchando, sino que ya realizan actos que van a lesionar a la comunidad o a las autoridades, no en forma destructiva, pero sí en cuanto a, por ejemplo, movimientos de vamos a boicotear tal cosa, vamos a esto, pues ya eso es ofensivo, de que estamos actuando. Ahora, rebelión. La rebelión vendría a ser cuando yo trato de restaurar el orden jurídico político que debe regir. No estoy buscando otro sistema, lo que quiero es que un sistema que se está violentando se cumpla. Y entonces esa rebelión pues tendría ese objetivo, que es restaurar un orden que se ha perdido. Esto se da cuando un gobernante se vuelve dictador, cuando un gobernante está abusando del poder. Cuando es la revolución sí se busca el cambio total de sistema, y aquí lo que tendría que tenerse muy en cuenta es que haya los requisitos para que se llegue a justificar un movimiento de rebelión o un movimiento de revolución. ¿Y cuáles vendrían a ser esos requisitos? Bueno, un primer requisito, que exista cierta garantía de éxito, es decir, si no tengo yo ningún elemento que me permita rebelarme porque inmediatamente me van a aniquilar, eso es una barrera. No, tengo que tener cierta garantía de éxito, tener ya incluso negociado apoyo de naciones extranjeras que inmediatamente lleguen a apoyar de todo tipo. Entonces, cierta garantía de éxito. Buscar que las situaciones negativas que necesariamente se van a producir por esos actos de rebelión o de revolución se van a poder recuperar a la brevedad posible. Las revoluciones y las rebeliones provocan muertos, provocan heridos, provocan que los inversionistas se vayan a otros lugares, provocan muchos desórdenes. Esto garantiza que en poco tiempo vamos a lograr una transformación que todo funcione bien. Esto, para quienes fuimos aficionados a la lectura de las novelas cristeras, se veía cómo había grupos que cuando decidían vamos a matar a este tipo, se dice que así sucedió con Obregón, que hubo la reunión de decir, ¿qué hacemos? Pues lo matamos, y luego sorteaban en secreto quién tenía que ejecutar y tenía que encontrarse ingeniosamente la manera de ver cómo acababa con aquel sujeto, y lo tenía como responsabilidad moral. Pero cuando iban a decidir eso, siempre nombraban a alguno o a algunos que con obligación moral trataran de encontrar los lados de defensa en relación a la persona contra la que se pensaba actuar.
Es decir, que no fue una cosa completamente improvisada. Y luego un requisito que es el fundamental, que realmente se esté dando una situación tan dramática que prácticamente se advierta que solo a través de ese remedio de la rebelión o de la revolución se va a poder superar. Es decir, violación generalizada de derechos humanos, pisotear a las personas en forma violenta, en fin, realizar todo esto que normalmente se llega a ver en las tiranías, que se llega a ver y se llegaba a ver en otras épocas en las monarquías absolutas. Pues yo quisiera, para concluir, recordar primero un pensamiento de Giovanni Papini en el Libro Negro. Él decía, yo pienso que un poco en plan irónico, que los seres humanos somos egoístas y feroces, y añadía, y a estas fieras solo se les puede controlar por el látigo del domador o por la magia verbal del encantador. Bien, yo considero que cuando se tiene una visión como la tiene la doctrina social de la Iglesia en torno a lo que es la autoridad, a la necesidad de la autoridad, al recto ejercicio de la autoridad, siempre como algo que va a servir a los demás, eso, pues evidentemente tiene que descalificar ese pensamiento de Giovanni Papini. ¿Por qué? Porque se piensa que el ser humano es un ser libre, un ser responsable, un ser que actúa por motivaciones, un ser con capacidad de buscar su propio bien y de buscar también el bien de los demás. Y lo último, para concluir y poder dialogar un rato con ustedes, es el pensamiento de Efraín González Morfín, cuando dice que la macrojusticia no debe servir nunca como pretexto para no hacer nada en la microjusticia. Que la persona tiene sobre todo el deber de actuar en el campo de la microjusticia, que es aquel que le resulta cercano porque está en torno a sus compromisos de día a día, y que cuando se cuida la microjusticia hay la posibilidad de que entre más personas actúen de esa manera, más se llegue a aproximar el momento en que se pueda actuar de manera decisiva en la macrojusticia. Es muy cómodo el decir, si algún día llego a ser presidente de la República, entonces van a ver cómo transformamos todo. Si un día llego, macrojusticia, y por lo pronto, ¿qué haces? Nada. No, pues no vale la pena. ¿Yo qué puedo hacer con la sirviente de mi casa? ¿Qué puedo hacer con este grupito de trabajadores de mi empresa? Todos podemos hacer algo, y yo creo que esto me llevaría a esa culminación con el pensamiento de José Luis Martín Descalzo, que dice en una de sus razones: ser libre por ser libre puede ser motivo de orgullo, pero no sirve para nada. Los seres humanos son libres para que sus manos sin cadenas se ocupen de construir algo mejor, la propia vida y la vida de los demás. Pues ojalá que esto se aplique en la comprensión y en el ejercicio de la autoridad cuando tengamos algo que ver con ella. Y ahora, pues desde luego, plantéenme sus preguntas. Los comentarios que quieran, preguntas, con todo. Muchas gracias. Después de esta exposición, como todas las de Mariano, que conjuga la brillantez con su calidad didáctica, al fin y al cabo, maestro por los cuatro costados, pues se abre este periodo para el diálogo, para las preguntas, etcétera. A ver, por favor. Muchas gracias, doctor Mariano. El prócer de mi país, José Gervasio Artigas, tiene una frase que a mí siempre me guía también en mis acciones. Mi autoridad emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana. Esto lo expresó en una asamblea que tenía que mandar delegados a una asamblea constituyente.
Todos estaban esperando a ver quién era, quién él designaba. Y él dijo, no, esto le toca a ustedes. Pero no solamente es atribuible a él, sino sobre todo a quien lo guiaba, un gran humanista franciscano uruguayo, Dámaso Antonio Larrañaga, que es el que le da el nombre a la Universidad Católica. Y digo, esto a mí me guía también porque justamente es eso, o sea, si en algún momento uno llega a tener un coto de autoridad, no es justamente para servir, porque esperan de ti ese servicio. Sí, es algo que viene de Dios por naturaleza humana, ¿no? Pero que se expresa en la sociedad. Es en este marco, ¿no?, donde también entra todo el aspecto de los derechos humanos, ¿no? O sea, porque ¿de quién es responsabilidad la garantía de los derechos humanos? De la autoridad, justamente, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que también usted pudiera hacer este paralelo entre lo que nos dijo antes el doctor de los derechos humanos, ¿no?, y lo que usted ha expresado ahora como autoridad. ¿Cuál es esta relación entre derechos humanos y autoridad? Bueno, en realidad yo simplemente reafirmaría las ideas que ya se expresan por usted. El límite fundamental de toda autoridad es precisamente el conjunto de derechos humanos genuinos que se dan. Para mí la mejor exposición de derechos humanos es la que se dio en la encíclica Pacem in Terris por Juan XXIII, en que en esencia habla del derecho a la vida, el derecho al respeto a la dignidad de la persona humana, el derecho a la buena fama pública, el derecho a buscar la verdad, el derecho a buscar a Dios, el derecho a tener acceso a la cultura, el derecho a elegir un estado de vida, el derecho de la familia a ser considerada como centro de la sociedad, el derecho de los padres a educar y mantener a sus hijos, el derecho a la propiedad privada, el derecho a elegir un estado de vida, el tener una actividad con libertad, el derecho de residencia y emigración, el derecho a la seguridad jurídica. En fin, es un cuadro de derechos que va explicando, va desarrollando en un documento maravilloso de justnaturalismo, la encíclica Pacem in Terris de Juan XXIII. Un papa notabilísimo, como pienso que han sido, pues quizás desde León XIII, los papas con diferentes estilos, con diferentes características, pero lo notable en Juan XXIII que con poquitos años de pontificado, pues simplemente se lanzó al concilio y luego con encíclicas como la Mater Magistra y la Pacem in Terris, que fueron de un valor extraordinario. Entonces, todo ello pues reafirmaría esta idea de que no es posible entender bien a la autoridad si no se parte de ese supuesto, que a nivel de organización jurídico-política tiene que tener como meta los derechos humanos, y que el respetarlos no es nada más decir voy a respetarlos, sino hay que propiciar su ejercicio. Hay el derecho a una vida decorosa. Bueno, esto supone, obvio, las transformaciones estructurales que permitan que a todos los miembros de la comunidad se les pueda dar esa vida decorosa. Y aquí pues tendrán que venir esas reformas en que se aproximen los distintos niveles sociales y que ni haya algunos que tienen demasiado, ni haya algunos que no tienen casi nada. Entonces, que realmente se busque esto. Y que además, ahí nuevamente está lo de Efraín González Morfín, que algunos dicen, no, pues ¿yo qué hago? No, pues
tú puedes hacer muchas cosas. Alguna vez con algún sacerdote, el padre José de Jesús Navarro, que estuvo en el Secretariado Social Mexicano y en la obra pontificia de la propagación de la fe, se le hacía esa pregunta y dice a él, miren, muy sencillo, esto no implica que, por ejemplo, ustedes quieren Europa y no vayan a Europa, pero hagan el siguiente cálculo: ¿qué es lo que voy a gastar en mi diversión de irme a Europa? Tanto. Bueno, apliquen una cantidad similar a ayuda de una obra que esté realizándose en beneficio de esa gente necesitada. Y esa es una fórmula muy fácil de microjusticia. Ahora, no te ajusta, bueno, pues ve más cerquita y tú calcula la mitad me ajusta para esto, pero también doy la mitad para esto otro. Y en fin, tantas cosas y tantos ejemplos de las situaciones concretas que son las que pueden ayudar a que vaya uno logrando esa transformación de la mentalidad de la gente sobre la autoridad. Ahora, hay otro fenómeno que cuando estaba haciendo esta presentación por usted, advertía que todas las personas tenemos nuestros momentos de autoridad. Una persona cuya función es estar en una ventanilla. Bueno, lo mismo puede ser la persona eficiente que está tratando de agilizar para que no se forme cola, que la persona que se va a tomar un sándwich, está viendo que se forma la cola y goza porque dice, aquí solo mis chicharrones truenan, que es en el fondo interpretación popular de la autoridad. Cada quien tiene sus momentos de autoridad. El que está cuidando los automóviles en la calle, que ha puesto piedras, que ha puesto, él manda allí y por favor no lo quita. Sí, cómo no, lo quita. Ya sabe uno que hay que darle algo, pero él está experimentando su autoridad. Y hay algunos que ya incluso hasta piden llaves, y eso es el símbolo material del poder que tienen. Bueno, ¿cómo será que en la casa donde viven dos de mis hermanas hay entrada de coche, pero no hay coche que entre? Entonces aprovechan ese lugar. Entonces cuando yo voy, me dice mi hermana, oye, pero habla con el señor. Ya tengo que negociar, porque tiene él su poder, que él domina esas cuadras. Entonces, detrás de cada ser humano hay potencialmente alguien que en algunos momentos se vuelve autoridad y desgraciadamente la usa arbitrariamente, porque es cuando se goza la autoridad. Aquí tengo a todos esperándome, hasta salen, todos amontonados, salen, a ver, ahorita, regreso, mando en esta área. ¿Cómo no? Ignacio. Muchas gracias, porque como siempre nos llenas de tu sabiduría, pero tengo aquí algo que por toda la situación que está sucediendo, esta cuestión de la microjusticia yo creo que es muy clara, ¿no? Todos luchamos, todos, digo, de menos los que somos conscientes, pues ponemos nuestro grano de arena para que esto mejore, y eso es parte de lo que hace que este mundo vaya avanzando. Pero llega un momento, cuando hablas tú de la rebelión, que el proceso se corrompe, se llega a una situación en que ya el contubernio de la autoridad, entonces estamos llegando, de menos yo lo siento aquí en México, en ciertas zonas, en Guerrero, y es una situación que ya no hay, o sea, el proceso de esta rebelión, o del cambio estructural que se necesita, pues ya no es no se ve claro que a través de la microjusticia vaya a poder suceder, ¿no? Ahora, algo que dijiste que me llama mucho la atención es, tiene que haber garantía de éxito, y eso está muy difícil, porque en una rebelión, digo, y lo que ha pasado en los países árabes, pues ha habido rebeliones, y están peor ahora en Egipto que antes, ¿no? Bueno, es donde yo pienso que debe haber la madurez en que se van a lanzar a un movimiento de esa naturaleza. No es plena garantía de éxito, pues obviamente se trata de movimientos que no puede tener una plena garantía de éxito, pero sí que tenga uno elementos que sí le permitan a uno advertir, va a ser difícil, pero sí vamos a poder tener éxito por esto. Por ejemplo, eso que mencioné, que yo ya haya hablado con naciones extranjeras que me hayan dicho
nosotros vamos a apoyar, vamos a tratar de que en el momento en que ustedes lleguen a tener dominio sobre algún lugar, alguna zona, nosotros los vamos a reconocer, en fin, porque de otra manera pues sí es lanzarse a algo que va a fracasar, ¿no? Entonces, yo sigo pensando que uno no se debe desilusionar cuando por la microjusticia no se llega a la macrojusticia. Sobre todo que esto se debe complementar en ese compromiso de tratar de ocupar el sitio que a uno le toca cuando tiene una responsabilidad de tipo público. Ahí pues el camino son las elecciones y cada quien pues de acuerdo con su vocación y de acuerdo con sus intereses de ver cómo se involucra para que realmente salgan las personas adecuadas. O sea, no nada más es el ejemplo que di, sino que la persona que realmente quiere que se cambien las cosas debe saber denunciar, debe, lo que es la presión social, mandar escritos a la prensa, en fin, utilizar distintos caminos que estén a su alcance. Aquí quienes están, por ejemplo, en medios de comunicación, pues tienen una oportunidad maravillosa. Los caricaturistas, que por cierto yo creo que se han ido acabando los muy buenos. Yo recuerdo a Freire, a Cabral, a Abel Quesada. Bueno, Abel Quesada tiene cartones que eran precisamente de contenido social y que hacían reflexionar. Bueno, pues ahí están esas oportunidades. Calderón, que pues para mí lo único malo que tiene es que yo hay veces que no le entiendo a sus cartones, son tan sofisticados que yo ha de estar algo muy importante, y que aún tengo buena relación con él nos ilustró algún librito y entonces lo conocí, y que además es un dibujante que le dijimos, esto no nos gusta. Estábamos en un restaurante, en una servilleta, nos hizo inmediatamente un dibujo que lo sustituía. Y me llamó mucho la atención, empieza sus dibujos poniendo los ojos, pero en fin, esas son otras cosas. Pero él, a través de sus cartones, pues por lo pronto se ha sostenido en un periódico que ha cambiado mucho. Reforma era un periódico muy serio y ha ido cayendo en un periódico amarillista, ¿no? Y sin embargo, pues él se ha conservado. ¿Por qué? Porque tiene calidad, hace las cosas bien, y a través de sus cartones, cuando se les entienden, pues se lleva uno el mensaje de que hay mucho detrás. Entonces, no es tarea sencilla, ¿no? Pero sí es tarea de compromiso personal, que realmente la persona diga, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo? Y entonces pues surgen grupos como el Indosoc, surgen grupos como la USEM, el Jugoso, que pues son oportunidades constantes de estar motivando a la gente para que adquiera esos compromisos. Entonces yo creo que no debe uno desilusionarse, ¿no? Casi diría yo que pudieran estar las cosas muchísimo peor que las que están si no se hubieran dado todas esas acciones, y que sobre todo pues a la persona la dejan satisfecha y tranquila. Y además pues todos tenemos que partir también de que como seres humanos pues también fallamos, también nos equivocamos, también nos desalentamos, en fin, es un problema de la lucha diaria por tratar de mejorar un poquito y de contribuir a que mejoren las cosas que nos rodean. A ver, una última intervención, por favor. Gracias, señor ministro. Buenas tardes. Buenas noches a todos. Yo quisiera preguntarle en este sentido, esos instrumentos nuevos que tenemos hoy en la democracia que suponen el empoderamiento ciudadano en un ejercicio de autoridad, se supone, donde se demuestra la sabiduría del pueblo, a lo contrario que es el capricho de la masa. Y esto es la consulta popular. A mi juicio, un proceso que lleva un origen que es la ley de consulta popular, eminentemente sirve un instrumento político que hace del derecho una cosa rebasada. Y esto también provoca que al estudiarse la procedencia o no de una consulta popular por parte de sus colegas en la Corte, pues de las 3 consultas, 4 consultas, ninguna procede. Esto, en su opinión, merecería llamarse un diluir esta autoridad
para obedecer a un capricho nada más de satisfacer a la masa y no tener un ejercicio efectivo de la democracia directa? Mire, yo pienso que esto que usted apunta supondría algo que yo estimo que ya en la actualidad no se ve en México, que sea una colusión de los poderes públicos para sumar esfuerzos y tomarle el pelo a la gente. No, yo creo que primero estas distintas reformas que se hicieron fueron en los cuerpos legislativos y sobre la base de conciliación de grupos políticos. Y tan sencillo como lo siguiente: si la Suprema Corte, finalmente aplicando las normas jurídicas, en votaciones divididas, una que fue casi unanimidad, otras que hubo varios votos disidentes y que obviamente ya plantean este problema, podía haberse resuelto de otra manera. Sin embargo, pues si se atiene uno a los textos expresos de las reformas, pues yo pienso que las mayorías que decidieron en ese sentido, decidieron correctamente. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que eso no puede resolver tan fácil el Poder Legislativo como pues haciendo las reformas pertinentes que digan las cosas con la claridad que deseaban que se dijera, pero no es problema de los ministros de la Corte. Y los ministros de la Corte, yo pienso que tuvieron sus razones y que se dan en las respectivas resoluciones de por qué no procedían esas consultas, y que eso puso también de manifiesto pues el problema de, bueno, y vamos a suponer que proceden esas consultas y esas consultas son obligatorias, o sea, hay que legislar como lo quieren las personas. Ahora, para mí está usted pensando en un pueblo muy de ilusión. ¿Por qué? Pues porque mucho de esto se maneja. ¿Por qué? Porque no es un pueblo en que cada persona sea consciente de que al firmar, no, desgraciadamente yo creo que es donde todavía nos falta avanzar mucho, en que las personas realmente sean conscientes de que deben motivar la existencia de un verdadero pueblo y no que muchas veces estén meramente manipuladas. Pues, me piden firmar, pues firmo. No, esa es donde se tiene que avanzar mucho. Es decir, yo creo que la educación de adultos y la formación cívico-política es un campo en el que necesariamente se tiene que avanzar. Entonces, pues ya vendrán mejores legisladores, mejores leyes. Y ahí se plantea un problema jurídico, que hasta qué punto lo que se dice en una consulta popular puede echar abajo una disposición que dio el poder constituyente. Jurídicamente lo máximo es la Constitución, pues resulta que ya no es lo máximo. Entonces estamos ante un relativismo de qué es lo que va a ser lo máximo en determinado momento, y lo que permite el funcionamiento del Estado de Derecho es que tengamos al menos una base, que es la Constitución, que interpretada por la Corte ya tiene alcances que son lo que se debe seguir, y que pues es ir caminando en este sentido. Una última pregunta: el consenso como este factor que diluye la autoridad, tal parece que el consenso es una de las formas donde si todos estamos de acuerdo es lo que se hace, si no, vamos para atrás. No, bueno, yo creo que eso puede llevar a la demagogia, ¿verdad? No, porque haya consenso, eso es ejemplo. Bueno, el ejemplo más apropiado es la condena a Cristo, ¿no? Crucifícalo, y pues eso se supo manipular muy bien. Hay un libro de un gran jurista italiano, Zagrebelsky, que se llama El cristianismo y la democracia, y que es el análisis jurídico-político de lo que fue la crucifixión, y cómo ahí muestra cómo eso es lo más antidemocrático, que aparentemente la postura de Pilatos
fue profundamente democrática. ¿Qué hizo Pilatos? Lo que le pedía el pueblo. Y violación de la justicia evidente. Hay muchas cosas que se han trabajado en ese sentido y que enriquecerían mucho esta problemática. Bueno, por una razón de mi parte, ya había taxativamente dado una más oportunidad para una intervención más, pero no me he dado cuenta que tenemos afortunadamente todavía 10 minutos, si él nos los permite, de tal manera que podemos dar todavía cauce a sus inquietudes novilleriles y podemos todavía extender el diálogo unos minutos más. Así es que, por favor, a ver. Buenas noches. Primero, pues, gracias por la brillante exposición. Creo que quedó muy claro el concepto de autoridad. Pero en nuestro país, en el México de hoy, pues hay claramente un abuso de esta autoridad. Y por otro lado, pues lo que usted mismo comentaba hace un momento de que los ciudadanos pues no tenemos una conciencia o fácilmente hay una masa de la población que es manipulable, entonces es como un círculo vicioso, ¿no? Donde hay una autoridad que abusa y una masa que se manipula, y pues ahí estamos. También me gustó que dijo, bueno, hay que tener esperanza, ¿no?, de que las cosas pueden cambiar, pero siempre pues como que este tipo de reflexiones, claro, nos cuestionan en lo personal, pero también nos llevan a decir, bueno, ¿y cómo le hacemos, no? Porque estamos pues quizás somos una minoría, la gente que se interesa por venir a escuchar una plática tan enriquecedora, pero también pues sí hay ánimo un poco de desaliento. Entonces, ¿cuál sería su opinión? Bueno, toca usted varios temas muy interesantes. Primero voy a entrar por lo último. Yo creo que nunca se debe uno desalentar y que uno no debe estar condicionado a ciertas situaciones de que hay muchos o hay pocos. Yo creo que con que haya alguien, ya eso es motivo de gusto y de alegría, porque hay la posibilidad de que ese alguien crezca, se desarrolle, etcétera. Si uno dijera solamente que esté completamente lleno el local, doy la conferencia, bueno, primero ya sería un testimonio de soberbia terrible, ¿no? Y segundo, pues de desprecio a las personas que están interesadas en oír. ¿No? Yo creo que con que haya una persona hay que tener optimismo y no desalentarse. Segundo, no pretender que uno va a poder cambiar todo. No, que lo que uno vaya pudiendo influir, pues hay que estar satisfecho con que se vaya cambiando. Luego, algo que pienso que también es importante, no veamos las cosas tan negras. Es decir, yo a veces les digo, miren, para que vea uno lo que le debe a la comunidad, cuando lleguen a uno de esos centros comerciales, tiendas de autoservicio, reflexionen en la cantidad de personas que hacen posible que yo pueda con la mayor facilidad obtener todos los productos que están ahí, y que eso ha supuesto campesinos, trabajadores, empresarios, que hacen su trabajo bien, que no están abusando de su autoridad, que buscan que haya el desarrollo de la empresa, el desarrollo de los trabajadores, que esto sirva a la comunidad, etcétera, etcétera, y que esto produce fuentes de trabajo, y se ven datos sobre fuentes de trabajo, han aumentado en los últimos meses. Todo eso es positivo. Luego, no todas las autoridades son malas. No, hay muchas autoridades, hay muchos empleados de gobierno que se entregan en su labor, que lo hacen ejemplarmente. Yo anduve por toda la República cuando estuve ahí al frente de un instituto de la Suprema Corte. Bueno, les debo confesar que me llevé unas sorpresas impresionantes. Yo obviamente estaba en un organismo en que
uno habla de lo que debe hablar, pero no debe uno hacer otro tipo de manifestaciones, en el sentido de hacer un poco presencia, como dice el Papa Francisco, que no debemos hacer proselitismo, sino dar ejemplo que resulte atrayente. Entonces, bueno, más o menos usaba yo esa forma. Pues un día, ante mi sorpresa, me dice el presidente de un tribunal superior de X Estado de la República: oiga, ¿no tiene usted inconveniente en que nos acompañe a comer a mi casa? No, pues tengo tiempo para ir porque yo salgo a tal hora en el avión. Bueno, ¿no tiene usted inconveniente en que nos acompañe el señor obispo? No. Dice, bueno, todos estos jóvenes que ve usted que me apoyan en la presidencia son católicos muy comprometidos que me ayudan a hacer labor apostólica aquí en el tribunal. Pero estaba yo verdaderamente impresionado de que eso se hiciera ahí y que lo hace. Bueno, hay una magistrada de otro tribunal que pues yo tengo la sospecha que es religiosa seglar, me manda constantemente correos electrónicos con buenos pensamientos y abiertamente de difusión de cristianismo, y es una gran magistrada, y se van encontrando así muchas personas en los lugares más inesperados que no se desalientan, que están haciendo algo y que están ayudando a que un poco funcionen mejor las cosas. Entonces, lo mismo en el servicio público. Yo recuerdo en una oficina de Hacienda que había un sujeto que tenía yo que felicitarlo cada vez que iba porque estaba, bueno, rápido haciendo las cosas, con una gran educación, una gran cortesía. Bueno, pues una persona que está dando ejemplo de cómo se usa de la autoridad. Entonces, no ver que porque en algunos lugares se están dando estas situaciones, ya todo es así. Yo creo que hay mucho bueno que se está haciendo en muchas partes y que podría hacerse mucho más indudablemente, pero no desanimarse, sino ir logrando que poco a poco se vaya difundiendo esto. Bueno, bien. Pues ahora sí, como decía el maestro Azuela en su exposición, todos tenemos un momento en que ejercemos la autoridad. Este es mi momento para ejercerla y declarar pues concluida esta sesión, no sin antes reiterar era nuestro profundo agradecimiento a don Mariano Azuela, que ha hablado desde su casa y en su casa. Muchas gracias, Mariano.